En la mañana de hoy vamos a encarar un tema de la palabra de Dios que lleva como título Amar y Conocer. Vamos a ver la hermosa relación entre estos dos verbos tan importantes para nosotros, la vida de los hijos de Dios. Si son tan amables, pasan conmigo a Romanos capítulo 5, por favor. Vamos a comenzar haciendo hincapié en dos conceptos que van a ser centrales a lo largo de toda la enseñanza. Y serán centrales en la enseñanza, pues debieran ser centrales en nuestra vida de servicio amoroso a Dios y a la gente de Dios. El primero de las dos cosas, la primera de las dos cosas es que el amor que Dios derrama en sus hijos al momento del nuevo nacimiento es imprescindible en todas las acciones cristianas. Ese es el primero. El segundo concepto central será que Dios quiere que lo conozcamos y por eso nos ha dado su palabra. Dios es amor y eso es lo que Él derrama en el mismo momento que las personas confiesan con su boca y creen que su corazón que Jesús es el Señor. Romanos capítulo 5, en el versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, es decir, nos fue derramado porque no lo teníamos antes. Es parte del paquete de lo que Dios nos da en el momento que nosotros confesamos y creemos. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este Espíritu Santo que nos fue dado tiene que ser con minúscula, porque en ese momento que confesamos y creemos, no nos da Dios, nos da lo que Él es, Espíritu Santo con minúscula. Dios es Espíritu Santo con mayúscula porque es el Espíritu Santo y Él entrega lo que Él es, Espíritu Santo con minúscula. La verdad, este versículo no puede ser más claro, ni yo lo he podido complicar. Mirá qué simple que será este versículo. El Padre insertó en nosotros su naturaleza, espíritu y amor al momento del nuevo nacimiento. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 7, leemos lo siguiente: amados, si tenéis tiempo, amémonos. Amados, si no os parece una mala idea, amémonos. ¿Vieron qué ridículo que queda añadir estas palabras? Porque está en el modo imperativo. Dios nos dice en su palabra. En las palabras de Juan, pero es la palabra de Dios, amémonos unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Entonces lo natural es amarnos los unos a los otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios por una simple razón. Dios es ¿qué? Amor. Entre otras grandes virtudes de nuestro magnífico Padre Celestial, Dios es amor. Muy bien. El simple hecho que use el modo imperativo indica que uno podría no querer amarse con este amor. Ahora, ¿qué pasa? El amor es de Dios en su generación. Él lo coloca, Él lo derrama en nosotros. Es de Él. Pero es nuestro en el ejercicio de ese amor. Es decir, que vos, por eso dice amémonos. Si no saldría como normalmente que vos amaras una vez que Dios derramó ese amor de Dios en vos. Sos vos el que lo tenés que ejercitar. Dios es el que te lo da, vos el que lo ejercitas. Por eso dice el resto del versículo: el que no ama, con este amor que le fue derramado, no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Eso es lo que quiere decir. Nos sale automáticamente. Muchas veces los cristianos
incorrectamente piensan que hay cosas que son automáticas que no lo son. Sos vos el que tenés que hacer la palabra. Si querés, deseablemente tendrías que quererlo. Lógicamente, porque Dios se merece todos nuestros esfuerzos. Versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Fíjate que habla de conocer. Una de las dos cosas que nosotros nos estamos centrando es en amar y conocer, ¿verdad? Dice que nosotros hemos conocido y creído. No podés creer si no conocés. Fíjate si será importante conocer. Que el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahí nuevamente está lo que yo les expliqué, que una cosa es que Dios te derrame y otra cosa es que vos ejerzas, por así decir, este amor singular de Dios. Gálatas capítulo 5. Siendo el amor tan importante como es, no es la única consideración en nuestra vida de acción cristiana. Eso sí, como habíamos dicho, el amor es la base de todo. En Gálatas 5, en el versículo 6, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, es decir, ni haber sido del pueblo de Israel, ni haber sido gentil. Eso quiere decir, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. Entonces estoy interesado en seguir leyendo para ver qué es lo que vale en Cristo Jesús. Si haber sido del pueblo de Israel no vale, si haber sido gentil no vale, ¿qué es lo que vale? Bueno, pues bien, acá lo dice: sino la fe que obra por el amor. La palabra obra es la palabra asociada con energía. La fe es energizada por el amor. Mirá si será importante el amor de Dios. Mirá si será importante. Nada menos que la fe, algo que todos nosotros necesitamos tener, es energizada por el amor. De tal manera que ni se nos ocurre de ninguna manera desmerecer la necesidad del amor de Dios en toda actividad cristiana. Pero no es lo único que necesitamos tener, hacer y ejercer. Dios desea que todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos en amor. También es necesario que tengamos conocimiento. No hay nada de malo en tener conocimiento de su palabra, y hay todo de malo en no conocer, estando tan disponible la palabra y voluntad de Dios como lo está hoy día. Primera de Timoteo capítulo 2. Ahí en el versículo 4 dice: el cual quiere, es Dios el que quiere, es Dios el que nos está por decir ahora qué es lo que Él quiere. Que todos los hombres sean salvos. ¡Wow! ¡Qué gran deseo de nuestro Padre voluntad! De nuestro Padre Celestial. ¡Qué gran voluntad la de nuestro Padre Celestial! Esta es acá podríamos detenernos y no sería lo completo de lo que Dios nos quiere informar en este versículo. Que todos los hombres sean salvos y además que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Viste lo que dijo? Que vengan al conocimiento de la verdad. Dos voluntades en este versículo: ser salvo y venir al conocimiento de la verdad. ¿Ves? Dios quiere que vos conozcas. Eso es lo que Dios quiere. En ocasiones se escucha que se dicen cosas como, por ejemplo, con el amor es suficiente. Es erróneo. Es erróneo. Con el amor tan solo no es suficiente. Es erróneo. El amor es imprescindible en todas nuestras acciones como hijos de Dios. Pero si fuera suficiente, entonces no necesitaríamos de 1 Timoteo 2:4. Porque la segunda parte dice que Dios quiere que vengamos al conocimiento de la verdad. Somos hijos de Dios y es importante basar nuestra creencia en la palabra escrita. Probablemente el error provenga de un versículo al cual quiero que por favor vayan y vamos a leer solamente una parte. 1 Corintios capítulo 8. Vamos a leer una parte y luego, les prometo, si se quedan, si no se duermen, es decir, si no los duermo, si se quedan, al final vamos a regresar y vamos a leer un poquitito más del contexto para entender mejor este versículo. Por ahora,
veamos solamente la segunda parte de 1 Corintios capítulo 8 en el versículo 1. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estamos fritos. Si acabamos de leer 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que lo conozcamos, ¿verdad? Que vayamos al conocimiento de la verdad. Estamos fritos. Como hay una aparente contradicción, tiene que estar en nuestro entendimiento o en la traducción. Ya les comento, les adelanto. No está en la traducción, está en el mal entendimiento de la palabra de Dios, en tomar un versículo o una parte de un versículo y hacerlo así grandote para desmerecer el resto de la palabra de Dios. Así que regresemos en un rato. Ahora vamos a Jeremías capítulo 15, gran hombre de Dios este Jeremías del Antiguo Testamento, un hombre como para estudiar, como estuvimos estudiando a nuestro querido Moisés, para estudiarlo también a este gran Jeremías, Isaías Jeremías, capítulo 15, a que todo el mundo o la mayoría sabe a dónde voy. Pero no le voy a decir para que no lean. Ahora lo vamos a llegar ahí. Aclaremos entonces. Claro que hay personas que están envanecidas por conocer mucho de algo. Hay personas que piensan que conocen y son arrogantes. Hay personas que piensan que aman y son arrogantes. Hay personas que son ignorantes acerca de algo y sin embargo también son arrogantes. Lo que está mal es estar envanecido, ser arrogante, pero no está mal conocer mucho de la palabra de Dios. El conocimiento sin amor envanece, pero el conocimiento con amor no envanece. Es imprescindible conocer la palabra de Dios para poder crecer en amor a Él. De otro modo, ¿qué podríamos decir de Jeremías, que como vamos a leer ahora, se la comió a la palabra de Dios? Jeremías 15, versículo 15, empezamos. Jeremías 15, 15, dice: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. Estaba pasando muchas penurias por anunciar la palabra de Dios. Sin embargo, la anunciaba igual, pero a pesar de eso, él volcó su corazón a Dios, diciéndole lo que Dios ya sabía que él estaba pasando. Aún así, él vuelca su corazón a Dios en oración. Y en el 15 termina diciendo: no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Su primer amor era Dios, su segundo en todo caso era el pueblo al que él estaba llamando, proclamando la palabra de Dios, de la cual el pueblo se había desviado. Su primer amor era Dios, no el pueblo. 16. Fueron halladas tus palabras en un momento de tanta adversidad, oposición, penuria, pero te digo que le dieron para que tenga y para que guarde a Jeremías. Y él, sin embargo, proclamó la palabra de Dios, nunca culpó a nuestro Dios por eso. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Te das cuenta? Literalmente esto es imposible. No es que agarrás la palabra, la Biblia, y te la vas comiendo página por página. Te comes una página por día, son 1100 días, te la comiste toda. Quiere decir, mirá la imagen vívida que nos provee, que él haya encontrado la palabra en medio de tanta adversidad y se la haya manducado, comido, morfado, toda entera la palabra de Dios que él tenía, que no es toda la que nosotros tenemos. Pero él la encontró en el medio de la adversidad y fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dios mío, qué hombre este, qué grandes ejemplos de la palabra de Dios. Eso hizo Jeremías. Si estuviera mal el conocimiento, entonces Jeremías merecería nuestra condena. Estaría mal que él haya comido la palabra de Dios. Comerse la palabra de Dios en este sentido figurativo que estamos hablando no está bien, está recontra bien, está hiper bien, super bien, ciber bien. Hay una versión que yo se las voy a leer. Si quieren, sigan conmigo. No coincide exactamente versículo por versículo, pero sigan conmigo en la versión que tenemos nosotros y yo les leo esta otra versión. Me gustó la forma en que lo frasea, ¿no? Ahí en esta versión, en el versículo 15, dice: Jeremías dijo: Dios mío, tú lo
lo sabes todo, tú bien sabes que por ti me insultan a todas horas. ¿Saben qué pasa? El pueblo de Israel, al igual que en toda la humanidad, a lo largo de toda la humanidad, hoy día también, estaba como los teléfonos celulares, apagado o fuera del área de cobertura. Entonces no recibían ningún mensajito, ningún WhatsApp, ningún Viber, ningún llamado telefónico. Ahora, lo singular es que no es Dios quien apaga nuestros teléfonos. ¿Entienden, no? Entonces, el pueblo insultaba a quien lo representaba a Jehová, de quien ellos verdaderamente se habían alejado. Continúa este versículo en esta versión diciendo: acuérdate de mí, ven a ayudarme. No te quedes cruzados de brazos. Entiendan que este hombre estaba en una gran preocupación y no le estaba culpando a Dios de que se quedara cruzado de brazos. Por el amor de Dios, lean Jeremías y van a ver qué hombre maravilloso que era este. Es la forma en que estos traductores han colocado esto. Y dice: no te quedes cruzado de brazos y castiga a los que me persiguen antes de que me maten. Me hace acordar a un registro que nosotros leímos de Moisés. Lo tengo anotado acá, Éxodo 17:4, donde diga: por poco me apedrean, decía Moisés. Por proclamar tu palabra, por poco me apedrean, dice Moisés. Acá dice: antes de que me maten. Versículo 16 de esta versión: Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, ¿qué es lo que habla Dios? Su palabra. Así como tus palabras son tu palabra, menos que hables la palabra de Dios, las palabras de Dios, ¿qué te imaginas que son? Bien, son de Él, es la palabra de Dios. Cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. ¿Cómo no tomarlo en serio? ¿Ves por qué me gustó esta traducción? Fíjate, Jeremías no estaba, estaba en una, te digo, estaba en el barro, pero no por culpa de él, sino por cómo se había alejado el pueblo de Israel, al que él estaba llamando. ¿Cómo no toman en serio la palabra de Dios? Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo, dice esta traducción. ¡Qué lindo lo que dice! Fíjate vos, el corazón de este hombre. Esto lo pinta de cuerpo entero a Jeremías. Este es el corazón que él dispuso para tener para con Jehová. Él era gente como uno y no vino de fábrica con este corazón. Él lo dispuso, quiere decir que yo también puedo disponerlo, que vos también podés disponerlo, que todos nosotros podemos disponer a tener este corazón por nuestra propia voluntad. Entonces, ¿qué pasó cuando oyó las palabras de nuestro Dios? El profeta se puso muy feliz. Continúa volcando su corazón en oración a Jehová. Lo único que le importaba a Jeremías era que la gente regresara a la palabra. Atención con esto. El centro de su preocupación era la palabra a la que él lo llamaba a regresar. Ese era el centro, el foco de su preocupación. Esto lo hacía por amor a Dios primero y luego al pueblo. Por eso estaba muy angustiado y se sentía muy solo en medio de un pueblo que rechazaba a Dios. Recuerden bien, nuestro querido Dios arma equipos. Los ha armado a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Arma equipos. Acá el equipo era Dios con Jeremías. El que lo rechazaba a Jeremías, es lógico, rechazaba al dueño del equipo. Siempre es así. Por eso justamente las penurias de Jeremías lo atacaban a él, atacándolo a Dios. O lo atacaban a Dios atacándolo a él. Versículo 19, sigo con la traducción, está diferente a la nuestra. Dios me contestó en el 19, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, bueno, dice acá la versión, si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena. ¡Qué lindo! Esta conversación que se debe haber dado entre este gran Jeremías y nuestro maravilloso Padre Celestial. Dice, dejate de hablar tonterías, habla lo que vale la pena. La palabra de Dios vale la pena. Entonces, es decir, cuando hagas esto, entonces tú serás mi profeta. Mirá, Jeremías no dice eso, yo estoy añadiendo acá
el porteñismo. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. 20. Yo haré que seas para este pueblo como un fuerte muro de bronce. Los malvados pelearán contra ti, un hecho de la vida que Dios no nos oculta. Los malvados pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, una promesa de la palabra de Dios que Dios tampoco oculta. No te podrán vencer. ¿Por qué será así? Bueno, porque yo voy a estar contigo para librarte de su poder. Yo te salvaré de esos tiranos, dice acá. Y lo pone con signos de admiración. Te juro que así lo haré. ¡Qué linda traducción! Ese es nuestro Dios para nosotros. Dios no cambió. Si vos sos como Jeremías, Dios te va a respaldar. Si vos sos como el pueblo de Israel, sin señal, lejos de la cobertura. Hoy también habrá tiranos y habrá malvados que peleen, pero Jehová estará con nosotros para librarnos. Damas y caballeros, uno de los gestos de amor más grande que hay es darle la palabra que amamos a la gente que amamos. Es uno de los gestos más grandes de amor que uno pueda tener por los otros. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios 2. Como Jeremías con Israel, o como Pablo, que vamos a ver ahora por los Corintios. Dice, porque por la mucha tribulación, dice el versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. Acá nos detenemos. ¿Qué escribió Pablo? La palabra de Dios. Primera Corintios, les escribió la palabra de Dios, que fue dirigida a ellos, y nosotros sacamos provecho aún hoy día de la palabra de Dios que él le habló a los corintios. Con muchas lágrimas, continúa diciendo el versículo, no para que fueses contristados, el propósito no era ponerlos tristes, el propósito era que regresaran a la sana doctrina. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo, cuando vos amás a Dios, vos amás su palabra, querés conocer su palabra, y si amás a la gente, le das lo mejor de vos y de Dios a la gente, es decir, su palabra, su palabra. Nuestra primera responsabilidad es para con Dios. Él les dijo lo que ellos quizás no querrían escuchar, y de hecho los contristó. Les dijo la palabra que necesitaban para regresar al camino de la creencia correcta, es decir, a la sana doctrina. Él los instaba a que regresaran a la palabra. El equivocado, damas y caballeros, no era ni Dios, ni Jeremías, ni Pablo. El pueblo que se desvía es el equivocado. Cualquier profeta, o aunque no sea profeta, que ame a Dios y a su gente, va a hablar la palabra, para lo cual tiene que conocer la palabra que va a hablar. ¿Cómo no va a conocer? Aquel que ama a Dios y quiere hacer su palabra siempre está agradecido cuando algún hermano se la recuerda. Es así. Éxodo capítulo 10. Ahí en la clase de Moisés hemos leído todo el libro de Éxodo y sabemos dónde queda Éxodo, sabemos que es el segundo libro de la Biblia. Éxodo 10, en el versículo 2 dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Esas cosas que él hizo en Egipto están escritas en la palabra. El propósito era, vamos a suponer que la gente se olvidara de algún detalle, los detalles que Dios quería que ellos recordasen acerca de su tremenda liberación en Egipto, están escritos, entonces listo, no tenías que recordarlos, tenías que ir a los rollos de aquel entonces o a la Biblia de hoy día y simplemente decir lo que Dios hizo con ellos, que puede hacer con nosotros. Por eso es importante conocer la palabra, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Para que sepáis. ¿Cómo contar algo que no conocés?
¿Cómo conocer algo si no lo estudias? La única manera de conocer a Jehová y conocer sus cosas es conociendo su palabra escrita. ¿Escucharon lo que dije, no? Porque la palabra de Dios no es un recurso más, ni siquiera es el mejor recurso para conocerlo a Dios. Es el único recurso para conocerlo a Dios. No hay más recurso para conocerlo a Dios que no sea la palabra de Dios escrita. Si vos le pedís revelación a Dios, lo más probable es que Dios te dé una Biblia. No te compliques la vida. Acá esto es mucha revelación para creer. No es que no haya más allá, que Dios no trabaje con uno, nada que ver. Es Dios en Cristo en vos. Nunca desmerecemos el trabajo del Espíritu de Dios en uno. Y ojo, en un rato vamos a ingresar ahí. Pero esto es ya revelación. ¿Por qué tendría que darte más si no crees esta? Primera de Juan capítulo 5. Ahora vamos acá, Primera de Juan, después dejen un dedito porque regresamos. Si no, después se quejan que los hago pasear por la Biblia de un lado al otro y dicen, no, pero mirá todo lo que tenemos que trabajar, un domingo a la mañana. Primera de Juan capítulo 5. Versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenés vida eterna. ¿Ves dónde lo averiguás? Que tenés vida eterna leyendo, estudiando, conociendo la palabra. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si está escrito, es para que lo leas y lo sepas. Dios quiere que nosotros leamos y sepamos para que de esa manera podamos creer. No hay virtud alguna en la ignorancia. No la hay. No es virtuoso no conocer. No conocer hasta donde uno pueda. No conoceremos toda la palabra, pero no conocer hasta donde te dé el cuero, hasta donde te dé tu intelecto, estando tan disponible la palabra de Dios como lo está, es una deficiencia. No está bien desmerecer al conocimiento, ni siquiera en favor del amor de Dios. Hay cosas que no conoceremos hasta que regrese el Señor Jesucristo, pero hay otras que sí están disponibles conocerlas en la palabra escrita y Dios espera que las sepamos. De otro modo, no nos la hubiese dado. ¿Para qué está esta palabra si no la vas a estudiar? Segunda de Pedro, la epístola anterior, al comienzo, segunda de Pedro, capítulo 1. En el versículo 2, mirá lo que dice. Gracia y paz os sean multiplicadas. A ver, ¿en qué cosa? En el conocimiento. ¿Viste? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante el qué? ¿Viste? Si no conocieras esas cosas que te fueron dadas, si no fueras a la palabra, no las conocerías. De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bueno, yo tengo la costumbre cuando yo estudio la palabra de Dios y encuentro, qué sé yo, alguna palabra de algún otro idioma de los bíblicos, como por ejemplo en este caso el griego, yo busco la definición, veo 2 o 3 autores y entonces la anoto en un papelito aparte y la llevo a donde sea que encuentro de nuevo esa palabra. A eso acá lo llamamos algo parecido a machete, que todos los estudiantes del secundario lo conocen, es cuando no estudiaron la lección y la profesora toma examen, entonces se anotan en una hojita para que la profesora no los vea y tienen el machete para copiarse. Bueno, este es mi machete. Mi papá decía que yo en la selva del saber me abría paso a los machetazos limpios. Dice, tendrías que estudiar en lugar de hacerte los machetes. Lo que pasa es que al hacer los machetes era mi forma de repasar, lo hacía por eso yo. Acá tenemos una profesora de matemáticas que no me deja mentir. Entonces acá tengo mi machete, yo anoté las definiciones y las quiero dar porque van a ver que es importante para nuestra enseñanza. Acá donde dice
gracia y paz en el versículo 2, o sean multiplicadas en el conocimiento. Esa palabra conocimiento es la palabra griega epignosis, si la quieren anotar para después estudiar más. El doctor Bullinger dice esta palabra que es claro y exacto conocimiento. Expresa una participación más completa de parte de quien conoce, es decir, de nosotros cuando vamos a la palabra. Es un conocimiento que tiene una influencia poderosa en quien conoce. ¿Viste lo que quiere decir? Eso quiere decir la palabra esta epignosis, conocimiento aquí. Luego hay otra palabra que es familiar de esta que la vamos a ver en un ratito y también se las voy a decir para que puedan anotar y estudiar en sus propias casas. Bueno, esta es la apertura de la epístola de Pedro y expresa el deseo de Dios en las palabras de Pedro que la gracia y la paz nos sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Es que mediante ese conocimiento de aquel, o sea, de nuestro Padre, que nos llamó, nos son dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Si no conociéramos, no sabríamos acerca de las muchas promesas a nosotros para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿viste que es importante? Es una de las cosas que hay que añadir. Es importante conocer. Si conocer no fuera necesario, no habría que añadirlo en ningún lugar. Esa palabra conocimiento es parienta de la que acabamos de ver, que la anterior de Pedro era epignosis. Esta es gnosis, nada más. Significa la comprensión que se manifiesta en un entendimiento acabado de un tema. No se preocupen por anotarlo porque va a estar en la enseñanza en texto, entonces ahí pueden leer y ver. El propósito de esto es para que si alguno tiene algún interés en particular en esta palabra, la pueda desarrollar y tenga un mejor entendimiento. Fíjate cómo conocemos ahora, sabiendo lo que significa epignosis, nuestra parte tan importante en ganar conocimiento. Bueno. 6. Al conocimiento, que vimos que hay que añadir, dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué cosa? ¿Viste? ¿Viste? Es como enseñaba Fernando, el auto no solamente necesita nafta, chicas, también necesita aceite y agua. Es importante que todo esté junto para que funcione bien. Porque si estas cosas, ¿qué cosas? Las 8 cosas, les digo, después las cuentas van a ver que son 8. Están en vosotros y abundan, conocimiento, fe, virtud, amor, todo eso. No os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto a... El conocimiento. Sí, Señor, a la epignosis. No van a dejarnos, añadiendo todas estas cosas, no van a dejarnos estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas sumadas, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 8. Qué hermoso que diga amor y que lo diga en el contexto de todas estas cosas. Para que necesitamos procurar, una de las cuales es el conocimiento. Fíjate si será importante el conocimiento. Antes dijimos, fíjate si será importante el amor. Bueno, fíjate si será importante el conocimiento. Esa definición que les había dado de epignosis, que era que vos participabas, una participación más completa de parte de quien conoce, es un conocimiento que tiene una influencia poderosa en quien conoce. Fíjate lo importante que es tu participación más completa en conocer la palabra de Dios. Eso te va a dar a vos una influencia más poderosa en tu vida. Entonces es lógico, cuanto más conozcas, más podrás accionar por creencia el poder de Dios en Cristo en vos.
Así de simple. Si omitiéramos alguna de estas cosas, una de las cuales es el conocimiento, tendríamos que ir al oculista porque dice que tendríamos la vista corta. ¿Vieron que lo dice ahí? Bueno, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Habían estado en error, se fueron del error, son seducidos por palabras vanas y concupiscencias, regresan al error. Cuando la gente se desvía de la palabra de Dios, este es el tipo de palabras que habla, infladas y vanas. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento, por el epignosis, por haberse involucrado en conocer del Señor y Salvador Jesucristo, ellos eran los que se habían escapado de todas aquellas cosas indeseables a nuestro querido Dios. Miren qué importante que es conocer, porque dice que uno se escapa de todo aquello indeseable mediante el conocimiento, pero una vez que en su mente indisciplinada desvaloriza el conocimiento, mirá lo que pasa. El versículo continúa diciendo: enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Claro, no queremos regresar al cieno y al vómito del que fuimos sacados. ¿Cómo hacemos para no regresar? Pues bien, valoramos e incrementamos nuestro conocimiento de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 13. Dejen un dedito acá en Pedro, por favor. Todo lo que Dios reveló en su palabra es para que nosotros cumplamos. ¿Cómo vamos a cumplir con algo que no conocemos? Para que la gente pueda cumplir las palabras de esta ley, tiene que conocer las palabras de esta ley. No significa conocer todo lo que hay para conocer, pero sí significa conocer todo lo que uno pueda conocer que le permita su estudio inteligente y su deseo de saber más de Dios para poderlo amar más y servirlo mejor. 1 Corintios 13, en el versículo 8, dice que el amor nunca deja de ser. ¿Vieron? Las profecías se acabarán, las lenguas, la ciencia, todo eso se va a acabar. El amor no deja de ser. Damas y caballeros, la palabra de Dios tampoco deja de ser. Salmos 33. Nunca conoceremos toda la palabra de Dios, pero en la cantidad y profundidad en la que la conozcamos, sigue siendo una roca firme sobre la cual fundar nuestras vidas. Al mitad de la Biblia, Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová se va a perder, lo único que va a permanecer es el amor. Disculpen, tengo acá la versión mía, porque acá dice otra cosa. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Las palabras de la palabra de Dios que vos le hables a las personas va a permanecer para siempre. Las palabras de la palabra de Dios que vos hayas procurado poner en tu corazón va a permanecer para siempre, poca o mucha. No importa cuánta sea, pero cuánta sea que hayas conocido, esa va a permanecer. Y la que no conoces también, por supuesto, porque es la palabra de Dios. Los pensamientos de su corazón, ¿por cuánto van a durar? Por todas las generaciones.
Eso dice la palabra de Dios. De regreso a Primera de Pedro. Lo poco o mucho que conozcas de esta palabra de Dios nunca se va a acabar. Si no se acaba el todo, es decir, la palabra no se va a acabar, una parte de ese todo tampoco se va a acabar. La parte que vos conozcas tampoco se va a acabar. Y es lógico, digo, ¿qué hago yo explicando esto? Tendría que haber leído y callarme la boca. Y no diga por ahí tener razón. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios, que vive y permanece por ¿cuánto tiempo? Claro, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria de hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que permanece para siempre, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios es incorruptible, también lo es su simiente en nosotros y también lo es su palabra. Es una palabra que fue anunciada y que necesitamos continuar anunciando para que sea conocida. La palabra escrita no va a cesar de existir. Proverbios capítulo 1, por favor. Proverbios capítulo 1. Job, Salmos, Proverbios. Nosotros siempre tenemos la Biblia delante nuestro cuando estamos en una reunión de estudio bíblico, y nosotros siempre tenemos la Biblia cuando la estudiamos. Entonces también estudiamos los libros de la Biblia para ir rápido y poderlo encontrar. Pero si en las enseñanzas no lo encontramos rápido, no importa, presten atención a lo que se dice para no perder la enseñanza, y luego procuren aprender dónde están los libros de la Biblia. Proverbios 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los sensatos no. Los insensatos la desprecian, los sensatos no. Versículo 22, por si no lo entendiste en el 7, 15 versículos más abajo, Dios te lo repite y dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Hasta cuándo? Terminémosla. En la versión en arameo dice: terminémosla. ¿Hasta cuándo van a rechazar mi palabra? ¿Hasta cuándo querrán no conocerla? Proverbios 2. Este registro es de locos. Van a ver, porque vamos a ver el proceso de aprendizaje de la palabra en pocos versículos de escritura. Proverbios 2, versículo 3. Si clamares a la inteligencia, primera cosa, el clamor, la oración a Dios que nos dé su palabra. Le pedimos a Dios su palabra porque es de Él. Nunca vamos porque sí y la arrebatamos la palabra como si fuera nuestra. Se la pedimos a nuestro Padre, se la pedimos en oración, le decimos: Padre, quiero conocer tal cosa de tu palabra. Vamos a ella con cariño, con amor, porque es de nuestro Padre y es todo lo que sabremos acerca de nuestro Dios, esta palabra de Dios que tenemos. Y a la prudencia dieres tu voz. Segunda cosa, si como a la plata la buscares. Si esa es tu actitud, ¿sabés qué es lo que vas a encontrar? La palabra de Dios por la cual vos le oraste a Dios. Si la buscares como a la plata y la escudriñares como a tesoros, ¿qué te parece que vas a encontrar? La palabra de Dios que oraste para encontrar. Pero tenés que ir acá a la palabra. 5. Entonces, no antes. Entonces, es decir, una vez hecho este versículo, entonces, dice el 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás en qué cosa. Bueno, entonces debe ser importante, loco, el conocimiento. Fíjate, tanta vuelta le estamos dando. Es muy importante el conocimiento. Y esta palabra, ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo,
Pero hay una versión del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento, pero en griego. Bueno, en griego esta palabra conocimiento acá, y hallarás el conocimiento de Dios, es epignosis. ¿Ves que? Y tiene que ver con como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, es que es tu participación activa en querer conocer la palabra de Dios. Bueno, pareciera ser como que la palabra es de Dios, ¿no? Porque realmente encaja como anillo al dedo, por donde la mires. No hay como zafar, no cabe duda que esta palabra es de Dios. ¿Cómo no la vas a querer conocer? Dios quiere que ganemos conocimiento. Por eso nos dice cómo hacer para obtenerlo. ¿Por qué? Por lo que dice el 6. Porque Jehová da la sabiduría. Ah, listo, ya está. ¿Ves? Por eso. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a cualquiera. Gracias por corregirme. Dice a los rectos. Es escudo a cualquiera. A los que caminan rectamente. Provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. La sabiduría que proviene de Dios es igual que la doctrina que proviene de conocer su palabra. Sana. Sana sabiduría, sana doctrina, sana porque es sana la palabra de Dios, porque es sano nuestro querido Dios. No hay otra manera de hacerse de sana doctrina. Hermosos registros. Lucas 11. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 11, versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la gnosis, del conocimiento. Ahí está traducido ciencia, pero es la palabra gnosis, que quiere decir la comprensión que se manifiesta en un entendimiento acabado de un tema. Ellos habían quitado la llave de ese conocimiento. Porque habéis quitado la llave de la ciencia, o bueno, ya sabemos qué es conocimiento. Vosotros mismos no entraste. Es decir, no solo no se procuraron ellos, no procuraron ellos entender, y eran intérpretes de la ley. Entonces le dice, hipócritas, ustedes mismos no procuraron conocimiento, y encima le cerraron las puertas al conocimiento a los que querían conocerlos. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. La queja del Señor Jesucristo a viva voz es que estos no habían ganado conocimiento para ellos mismos y que habían cerrado las puertas de conocimiento. Romanos capítulo 15. ¿Cómo ayudarnos los unos a los otros si no conocemos la palabra de Dios con la cual debiéramos ayudarnos? Romanos 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de toda gnosis, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Te dais cuenta? Fíjate que la utilidad de conocer la palabra de Dios. Los unos a los otros necesitamos amonestarnos. Y amonestarnos, ya saben, no significa darle al hermano con el lomo de la Biblia en la cabeza. Es amonestarnos los unos a los otros con la palabra que vamos aprendiendo, que vamos conociendo. Efesios capítulo 1. Si no estuviéramos llenos de toda bondad y conocimiento, tan todo como te sea a vos posible, lógicamente, no podríamos amonestarnos los unos a los otros. Efesios 1, la apertura de Efesios. Mirá lo que dice acá. Versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el epignosis de Él. Mirá la oración de Pablo.
que viste que te dé, que nos dé, que les dé a los efesios y bueno, también a nosotros, es una oración válida que nosotros hagamos los unos para los otros, que cuando vayas a la palabra encuentres la palabra y que el Espíritu de Dios en vos, cuando vos trabajás la palabra, halles la palabra que buscás. Porque si de verdad queremos conocer la palabra de Dios, tenemos que intervenirlo a nuestro Dios e ir a su palabra, las dos cosas, no una sola. Las dos. 18. ¿Cómo le pide que haga esto? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos, discúlpenme, pero nos metemos acá en el versículo porque está hablando de nosotros, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué importante debe ser tener sabiduría y revelación en el conocimiento de Él para que amerite una oración de Pablo escrita para nuestro beneficio. No se olviden que antes leímos similarmente en Pedro, en la epístola de Pedro. El espíritu de sabiduría y revelación, atención a esto que voy a decir. Luego cuando escuchen esta enseñanza, anótenlo y grábenlo, pónganlo en la nevera, en el refrigerador, en la heladera, pónganlo ahí grandote para leerlo bien y recordarlo. Digo, que el espíritu de sabiduría y revelación y la iluminación de la que habla este registro vienen de Dios, pero no vienen sin estudiar las Escrituras, que ya están escritas. El espíritu de sabiduría y revelación y la iluminación de la que habla este registro vienen de Dios, pero no vienen sin estudiar las Escrituras. No es que Pablo oró para que los ojos de ellos fueran iluminados de tal manera que jamás necesitaran hablar una Biblia. No, y recontra no. Es en el estudio amoroso y regular que el Padre alumbrará, revelará y dará sabiduría. Mucho cuidado con esto. La palabra escrita es revelación de Dios y no está bien desmerecerla elevando la que sea que diga la persona que ha recibido revelación de Dios. No está bien. Dios magnificó su palabra y su nombre por encima inclusive de vos, de uno, de lo que vos pienses o de lo que vos conozcas. Es esta palabra y su nombre que Dios puso por encima de todas las cosas. Así nosotros tenemos que tratar a esta maravillosa palabra de Dios. La única manera de separar lo verdadero de lo falso es yendo a la palabra escrita. Efesios 3, versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, que nosotros decimos secreto divino de Cristo. Haciendo qué cosa, leyendo, entender cuál sea el conocimiento de Pablo. Como él lo conocía, él lo escribía. Ellos lo leían, nosotros también, y somos beneficiados con el conocimiento del secreto divino que tenía Pablo. De otro modo, chao. Filipenses capítulo 1, Efesios Filipenses. Ahí se las hice fácil, ¿eh? Bien, ya hemos visto que Dios quiere que conozcamos. Bien, Dios quiere que amemos, Dios quiere que conozcamos. Ahora vamos a que Dios quiere que conozcamos en amor. Filipenses 1, en el versículo 9 dice: y esto pido en oración, atención, porque estas oraciones nos orientan a nosotros por qué cosas están disponibles orar. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en toda epignosis y en todo conocimiento. ¿Vieron? La oración es que abundemos en conocimiento. Esa es la oración. Y que el amor que vos tenés abunde en cuanto al conocimiento. Mirá vos cuál es la orientación de la oración y del amor, para que conozcas más. Filipenses capítulo 3. Entonces, según este registro, la oración fue dirigida a que el amor de Dios, ejercido por ellos, abunde más y más en epignosis. Filipenses 3, versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de la gnosis de Cristo Jesús, mi Señor, por amor
del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Fíjate el amor de un hombre de Dios bien orientado a la palabra de Dios, al corazón de Dios. Esto tendría que hablarnos a nosotros a un volumen casi que nos aturde. Tenemos que entender estas verdades de la palabra de Dios. Si fuera un error tener conocimiento y si lo único importante fuera el amor, entonces Pablo habría hecho una estimación equivocada de lo que era importante para él. Una vez más, aquí mezcla hermosamente el conocimiento con el amor a Cristo Jesús. La verdad de la milanesa es que sin amor no vas a querer conocerlo a Dios o a Cristo. Y sin conocimiento, ¿cómo podrás amarlos? ¿Cómo podrás hablar de ellos? Colosenses, capítulo 1. Versículo 10. Para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el epignosis de Dios. Mira vos, estamos fritos, te digo. Disculpen que esta mañana enseñamos esto, porque ahora ya estamos fritos, ya no tenemos más excusa, porque hemos leído la palabra. Y la palabra dice que tenemos que conocer. ¿En qué dice que hay que crecer? En el conocimiento de Dios. ¿Vos ves algo en crecer en el conocimiento de Dios? No sé, a ver, nadie levantó la mano acá. No hay nada de malo en conocer mucho de Dios. No hay nada de malo en la doctrina de Dios. En absoluto. Dios mío. Ahora sí, como les prometí, 1 Corintios capítulo 8. No lo vamos a leer todo, por brevedad vamos a leer este contexto. De todos modos fue bien tratado en la enseñanza anterior. 1 Corintios 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, les comento. Todo lo que viene ahora es referido en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ustedes, no solo para esta enseñanza, sino siempre, vean los contextos de los versículos que nosotros tratamos, porque no podemos tratar todo el contexto. Entonces ustedes vean en qué contexto están inmersos cada uno de los versículos que usamos. Porque la palabra de Dios se interpreta en el versículo, que es todo lo que tenemos nosotros el tiempo a mencionar, y en el contexto también se interpreta la palabra de Dios, o se le permite que se interprete a sí misma. Y también cómo ha sido usada anteriormente, lo que sea, que como vieron que fuimos a Proverbios, fuimos a Jeremías, para el mismo principio, porque siendo el mismo Dios, son los mismos principios a lo largo de toda su palabra. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos gnosis. El gnosis, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, envanece. Ahí sí. Bueno, lo había leído antes. ¿Por qué agarré? ¡Qué lástima! Hubiese dejado la segunda parte del versículo 1, entonces yo ganaba. Decía que el conocimiento envanece y me hubiese ido tranquilo a casa, que el amor edifica y el conocimiento envanece. ¿Lo ven? Lo sacaron de contexto. El conocimiento en cuanto a los sacrificados a los ídolos envanece. Lean el contexto, van a ver lo claro que es esto. Envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo en cuanto a los sacrificados a los ídolos, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Siempre consideramos este contexto especial cuando hablamos de esto, siendo que el amor, lógicamente, siempre edifica, aunque no sea en cuanto a los sacrificados a los ídolos. El amor siempre edifica. ¿Lo ven? Pero acá, si usás solamente un versículo, se puede ir al Antiguo Testamento, ahora no me recuerdo, un versículo en Salmo que dice, no hay Dios. La Biblia dice eso, pero vos no lees la parte de abajo que dice el necio en su corazón. Porque Dios en su palabra dice que hay Dios. Pero si vos agarrás la mitad de un versículo, podés hacerle decir a la Biblia lo que quieras, tenés que leerlo la verdad en el contexto. Oseas capítulo 4. A que saben a dónde voy. Todos saben. Oseas capítulo 4.
Acuérdense bien de las palabritas gnosis y epignosis, porque de nuevo, asistido por la Septuaginta, vamos a ver esas dos palabras griegas en este versículo. Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó gnosis. ¿Viste lo que dice? ¿Viste? Ahora, ¿qué pensás del conocimiento si antes no te era tan importante? Por cuanto desechaste el epignosis, yo te echaré del sacerdocio. ¿Viste lo que dice? El pueblo de Dios fue destruido, el día de hoy también es destruido porque le falta conocimiento de la palabra de Dios. Desecharon el conocimiento profundo, claro y exacto, que expresa una participación más completa de parte de quien conoce. Rechazaron el conocimiento que tiene una influencia poderosa en quien conoce, es decir, en vos. En vos, vos necesitas conocer, si no, ¿qué vas a creer? ¿Cómo podés actuar algo de la palabra si vos no conocés la palabra? Tenés que conocerla para luego ponerla por obra en tu vida. Así que el amor, como si fuera un elemento aislado, no es lo único que hace falta. El conocimiento, de manera solitaria y aislada, tampoco es lo único que hace falta. Por otro lado, la única manera de enterarse que existe esta clase de amor y también de enterarse de la importancia de ese amor es ganando conocimiento en la palabra. Si vos estudiás sin amor, vas a conocer mucho, pero no lo vas a aplicar según la palabra de Dios. Si vos amás sin conocimiento, no podrás compartir un conocimiento que aunque lo ames, no lo tengas, aunque ames mucho. De tal manera que nosotros nos empeñamos en conocer mucho y entonces poder amar mucho al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestros hermanos en Cristo. Así es que podremos aplicar y servir en amor. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por la simpleza y la grandeza. Gracias por siempre buscar que nosotros regresemos a la palabra para que tengamos la clase de vida que te bendiga a vos, que te dé gloria a vos y nos bendiga a nosotros y a todos nuestros hermanos en Cristo cuando la andamos. Muchísimas gracias por habernosla hecho tan simple, tan fácil y qué agradable, Padre, la verdad, qué agradable que es ir a tu palabra y encontrar una, dos verdades aquí y allá y ponernos tan contentos como se ponía Jeremías, aunque nosotros no estemos en la adversidad de él. Y aunque no estemos, qué agradable es poder ir a tu palabra y saber que si la comemos, nosotros vamos a hacer tu palabra y nos va a hacer por gozo y regocijo de nuestro corazón. Te agradezco por esto y por la palabra tuya sobre todo el mundo, pero primero por la palabra tuya en los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Buenos días.